Buenos días, queridos hermanos. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad de congregarnos así a la distancia para compartir el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Y queremos también abrir nuestras Biblias en el libro de Ageo, capítulo 1. Hace 2 domingos atrás ya lo habíamos comentado un poco acerca del mensaje que tenía el profeta Ageo para ese tiempo en que el pueblo había regresado de Babilonia y ellos ahora estaban listos para reedificar el templo que Dios le había dado. Y el profeta Ageo en el capítulo 1, versículos 2, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros en habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ya habían pasado 2 años del regreso de Judá y Benjamín desde Babilonia. Por el decreto del rey Ciro se había dado la orden de que ellos pudieran volver. Pero ¿cuál era la misión de volver? Dice allí en Esdras capítulo 1, versículo 3, dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esa era la orden del rey, y ellos salieron desde Babilonia y volvieron a Jerusalén. Pero habían pasado algunos años y ellos comenzaron bien la obra a través de Zorobabel, a través de Nehemías, a través de Esdras. Pero el profeta Ageo ahora tiene que hablarles para que ellos se den cuenta que no olviden el mensaje o la misión que ellos tenían que hacer: reedificar la casa de Dios, que era el principal objetivo. Pero ellos ahora se volvieron a otras cosas y abandonaron el objetivo principal. Es por eso que el Señor tiene que decirles: es para vosotros tiempo, para vosotros. 2 veces repite la palabra vosotros, indicándole que ellos ahora estaban ensimismados en sus propios planes, en sus propios proyectos de realizar de hacer sus casas, y dice también casas artesonadas. Algunos escritores dicen que ellos estaban haciendo casas con incrustaciones de marfil. O sea, eso significa que ellos se estaban dedicando exclusivamente a sus asuntos propios, pero habían olvidado la misión que Dios les había dado de reconstruir la casa de Dios. Dios le había dado a ellos todo lo que necesitaban para hacerlo, pero en este tiempo yo creo que Dios también está hablando a nosotros para la iglesia de hoy. Dios dice: ellos decían, aún no ha llegado el tiempo. Dios les hace ver que ellos no habían regresado desde allá para vacaciones, sino que tenían una misión. Ahora, cuando nosotros nos preocupamos para nuestros propios asuntos, olvidamos la misión que Dios nos ha dado. Hemos cambiado las prioridades. Y cuando nosotros cambiamos las prioridades, es algo que va en contra de nosotros mismos, porque no está la bendición. La palabra del Señor dice allí: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Estaba buscando qué significaba la palabra meditar para esos tiempos. Y esta palabra tiene que ver con razonar, tiene que ver con pensar profundamente, pero también tiene que ver con lamento, con sollozo, con gemido, para
conversar, para hablar con Dios, para clamar a Dios. Y esa es la razón que Dios le está diciendo a ustedes, mediten. Meditar es rumiar lo que voy a estar expresando, pero también con un gemir en el corazón. Entonces, Dios está llamando a su pueblo en ese tiempo, pero también nos está llamando a nosotros a razonar qué tiempos estamos viviendo, qué circunstancias estamos viviendo. Y es lo que Dios nos llama a meditar. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y cuando habla de camino, habla de senda. Los caminos nos llevan a una dirección. Y cuando nosotros evaluamos nuestros caminos, tenemos que pensar qué dirección, qué rumbo está tomando mi vida. Ese rumbo también yo lo estoy dejando para mis hijos. Entonces tengo que pensar bien si es el camino correcto, es el camino que Dios quiere para mi vida o es mi propio camino. El pueblo de Ageo aquí estaban tomando su propio camino y Dios tiene que advertirle en cuanto a lo que ellos están tomando. Ellos habían cambiado sus prioridades. Dios les había dado una orden y ellos lo habían estado cambiando. ¿Cuánto tiempo ha pasado en nosotros mismos pensando en las cosas nuestras? Y no está mal que pensemos en nuestros asuntos, pero Dios nos llama a meditar. Hablar con sollozos y lamento en cuanto a pedir al Señor que Él pueda también trabajar en nuestra propia vida. Josué 1:8 le dijo que él debía meditar de día y de noche. El Salmo 1 y 2 dice, en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Por eso que necesitamos rumear, rugir la palabra de Dios en nuestros propios corazones. Eso es meditar. No es solamente pensar, sino es un pensar profundo, una angustia profunda en cuanto a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Cuando Dios habló al profeta Ageo para que él hablara al pueblo, ellos les pareció cosa extraña que este profeta les llamara la atención. Y le dice también, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Pero ¿cuál era el resultado por el cual ellos habían perdido el objetivo? Mira lo que dice aquí en el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Todo lo que ellos habían realizado, habían conseguido, todo se resume todo esto en insatisfacción. No importa cuánto logremos ni cuánto podamos acumular, siempre va a haber un vacío en nuestro corazón cuando no está la voluntad de Dios, cuando no está la dirección de Dios. Dios no solo ha cerrado las iglesias y no nos podemos reunir, pero también en este tiempo Dios ha cerrado todos los templos de adoración a los dioses falsos. ¿Qué me dice del fútbol? Hoy día no hay partidos de fútbol en los grandes estadios. ¿Qué me dice de los gimnasios en el culto al cuerpo? Tampoco se pueden hacer. También el templo de los bailes, de los pubs, no se pueden realizar. Las playas, los cruceros, los viajes. Dios ha cerrado todos esos cultos paganos que no nos acercan a Dios, incluso la iglesia misma, porque nosotros no estamos buscando a Dios como Él realmente quiere. Dios nos da esto como una disciplina para su iglesia, pero en el tiempo de disciplina Él nos llama a meditar, a pensar, a evaluar y a considerar qué es lo que vamos a hacer ahora que estamos en esto. Nosotros sabemos que esto nos habla más fuerte que su venida. La venida de Cristo es inminente, que Él está a las puertas, pero nos da un periodo de gracia para nosotros prepararnos en este tiempo para esperar la venida del Señor.
¿Estás tú preparado? ¿Estoy yo preparado para ese encuentro con el verdadero Dios, con nuestro Señor Jesucristo? Y eso es algo inminente, y en este tiempo nosotros lo notamos mucho más. Y Dios también tiene que despertarnos. Dice el versículo 8, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Es como el Señor hace eso y puso al mundo de cabeza con todo esto del coronavirus. ¿Quién iba a pensar en todas estas grandes inversiones? Y hoy día hay millones y millones de pérdidas en todo el mundo, incluyéndonos acá en Chile. Todos aquellos grandes empresarios, cuánto habían invertido para turismo, para viajes, para cruceros. Esos cruceros de lujo, ¿cómo están hoy en día? Están varados, inservibles, sin ninguna ganancia, todo en pérdida. Dios lo disipa cuando no está la dirección de Dios, cuando Dios no está en el centro, cuando Él no es la prioridad. Dios lo disipa de un soplo, dice su palabra. ¿Qué es lo que ellos debían hacer? Dice el versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad mi casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ellos tenían que subir al monte a traer madera. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Eso es la importancia de lo que nosotros, a dónde tenemos que mirar. No tenemos que mirar si tenemos fondo en el banco, no tenemos que mirar si tenemos pituto ahí con el alcalde o con el gerente, con personas que sean pudientes. Tenemos que volver a Dios, subir al monte y reconocer que el único quien puede ayudarnos en este tiempo de aflicción, de prueba, es Dios mismo, nuestro Padre. Él nos creó para su gloria, y si no hemos estado haciendo, debemos volver al Señor. Esa es la invitación que Dios nos da. Dice, pondré en ella mi voluntad. Y al poner la voluntad en el Señor significa que hemos estado haciendo nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. En el versículo 9 de Ageo dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Eso significa corre a sus propios asuntos y no los negocios del Señor. Y allí podemos tener muchas excusas, pero ninguna de esas excusas es válida si no estamos buscando al Señor. Dios dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19 y 20. Pero Él dice que esta casa está desierta, está vacía, sin contenido. Y yo creo que también nos hemos vuelto tan religiosos que vamos a la iglesia, pero no hay contenido, no hay algo de fondo en nuestro corazón, no hay una conciencia real de cuánto necesitamos del Señor y solamente estamos haciendo las cosas por cumplir. Un pastor, Miguel Núñez, dice que tenemos un corazón convertido con una mente pagana. No hay compatibilidad con lo que pensamos y con lo que hacemos. Hay una contradicción. A la larga nuestro corazón hace lo que la mente le dice. Entonces allí donde nosotros tenemos que evaluar y revisar. ¿Qué hizo el pueblo y qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia? En el versículo 12 de Ageo dice lo siguiente. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Lo primero es que ellos escucharon la voz de Dios. No de un presidente, no de un gobernante mundial, sino escucharon la voz de Dios. Y nosotros también tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque de allí viene la voluntad perfecta, viene lo que nosotros debemos hacer. Y dice que todo el pueblo también escuchó la voz de Dios. ¿Y qué más hicieron ellos? Y dice que temió el pueblo delante de Jehová. Cuando escucharon la voz de Dios, ahora ellos temieron. Ese temor es más que un miedo,
Ese temor es más que decir, wow, nos va a pasar algo fuerte, sino que ese temor los llevó a una conversión, a una reacción, a una realidad, a efectuar cambios en hacia la dirección correcta, hacia Dios. El versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac. Aquí Dios despertó a su pueblo, Dios despertó a los líderes políticos y también a los líderes espirituales. Dios siempre se dirige primero al liderazgo, porque el liderazgo marca el camino de los que van a seguir los demás. Pero aquí hay algo especial. No fueron que ellos despertaron, no fueron que ellos se dieron cuenta, sino que dice que Dios despertó. Y en este tiempo necesitamos que Dios despierte en tu vida y en mi vida la voluntad del Señor. Cuando Él habla de despertar, significa que ellos estaban dormidos. Y más que dormidos, inconscientes de la realidad. Yo creo que la iglesia de hoy día estamos inconscientes de dónde nosotros estamos pisando. ¿Cuánto tiempo queda para la venida del Señor? Y todavía nosotros seguimos con nuestros propios planes. Y es por eso que debemos despertar. Podemos pedirle al Señor que Él nos despierte, que Él nos haga ver, nos haga reaccionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y eso es solamente por misericordia. Aquí vemos la misericordia del Señor cuando Él dice que Él despertó. Y eso es algo glorioso. Y damos gracias al Señor porque si Él no nos despierta, no hay ninguna esperanza para nosotros. Pero hay algo más hermoso todavía. Cuando Él hace eso en el pueblo, en el liderazgo, mira lo que dice el versículo 13. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. A pesar de cómo ellos estaban actuando, Dios estaba con ellos. Hermanos, Dios no nos ha abandonado. Él está con usted y está conmigo. Gracias al Señor que Él no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Pero el decir que Él está con nosotros, nos debe animar, nos debe levantar, nos va a dar gozo, paz, esperanza, fuerza para seguir el trabajo que Él nos ha encomendado, para volvernos al camino que hemos dejado atrás, para hacer la voluntad del Señor y darnos cuenta de dónde nosotros nos hemos desviado. El pueblo volvió a reedificar y en 5 años ellos terminaron la construcción. Pero imagínense, el mismo profeta le dice allí, ¿ves? Se podía, pero ellos habían hecho otras prioridades. Desde que Dios le habló a Ageo, pasaron 3 semanas para que el pueblo reaccionara. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros llevamos encerrados? Más o menos 3 semanas, pero es tiempo también de que nosotros nos demos cuenta que qué más necesitamos que Dios haga por nosotros, o qué más necesita Dios hacer para que su pueblo, su iglesia pueda reaccionar. Y el Señor está aún en medio de su iglesia. Después en el versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Yo creo que Dios con todo este problema del COVID-19 ha hecho temblar a todo el mundo y sigue temblando. Y hay muchas muertes y hay muchas pérdidas de vidas humanas, pero lo más lamentable es que todas aquellas personas que mueren sin Cristo van a un lugar peor que el coronavirus, va a un lugar de sufrimiento eterno. Y la iglesia que debe ser la sal, la luz de la tierra, no estamos cumpliendo con el cometido que Dios nos ha dado. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos significa que yo debo sumergirme en la tarea que tenemos que hacer. Ese es un trabajo, es una dedicación en donde yo debo invertir recursos, talentos, bienes y todo lo que Dios nos ha dado para ocuparnos en nuestra salvación. Esa es una responsabilidad mía personal y también de ustedes y de cada uno como iglesia. Debemos ocuparnos
de nuestra salvación. No perdemos la salvación, pero sí tenemos que trabajar lo que Dios nos ha dado en nuestros corazones. Dios nos llama a meditar en nuestro corazón. Allí en Ageo 2, 15 y 18 habla 3 veces, meditar en vuestro corazón. Primero había dicho meditar en vuestros caminos, pero ahora nos dice meditar en vuestro corazón. Eso significa que hay algo personal que yo tengo que hacer en mi propio corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cuál es la prioridad de mi corazón? ¿Cuál es la visión de mi corazón? Y cuando meditamos en nuestros corazones, eso nos lleva a buscar una relación personal con Dios, porque nuestro corazón también tiene que ser convertido. Nuestro corazón tiene que haber un cambio en nuestra propia vida. Dios llama a que Él puede transformar nuestros corazones. Dios llama a que Él puede transformar todo lo que hay en nuestro interior y mirar hacia la dirección correcta. Mateo 10:39 dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, debemos invertir tiempo, recursos en volver a la voluntad del Señor. Y ese es el tiempo que Dios nos está dando. No sabemos por cuánto tiempo vamos a estar encerrados todavía en nuestros hogares, pero que sea el tiempo suficiente para darnos cuenta hacia qué dirección tenemos que marchar y volver al punto principal. Jesús, Dios dejó un mandato para la iglesia: id y hacer discípulos a todas las naciones, no a edificar nuestras propias vidas en consumismo, en todo lo que ahora no podemos hacer. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Esperamos que esta palabra nos pueda también hacer sacudir un poco, porque la venida del Señor es inminente y no estamos preparados para recibir al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una misión que no estamos cumpliendo. Que el Señor nos ayude a fortalecernos, a creer a su palabra y decir como Apocalipsis dijo: ven Señor Jesús, ven pronto por tu iglesia, porque estamos listos para partir. Que eso sea también de aliciente para decir: Señor, estamos listos y preparados para su venida. Que el Señor le bendiga, hermano. Un abrazo a la distancia.